factor, de tal manera que logre un mayor componente de valor agregado y se integra al mercado mundial. Eso requiere acción del Estado, requiere apoyo crediticio y requiere conservación. En materia espacial, y ahí viene el tema también de las macrorregiones, debemos pensar en cuáles son nuestras prioridades en materia de integración al mercado mundial. Creo que en los últimos 5 años ha habido dos cambios muy importantes que nunca tuvimos en cuenta. Uno es la integración hacia el Asia, es un factor muy interesante, y lo otro es la integración hacia adentro, hacia Sudamérica. Y nosotros ya hemos optado claramente por una integración hacia adentro, siendo socios estratégicos del Brasil. Esa es una prioridad en materia de integración territorial, espacial, que debemos priorizar. Y creo que Arequipa y la macrorregión sur debería planificar y pensar su lugar en este espacio en función a estos objetivos. Puntualizando nada más, le damos el pase a José Lombardi de Apache. Sí, yo creo que el tema que estábamos trabajando era el tema en términos de la inversión y cómo se iban a articular diferentes agentes, tanto en términos de inversión privada y el Estado. Yo creo que hay 4 aspectos que les pediría a una capacidad de resumen a nuestros invitados que lo pudieran plantear. Creo que al final la gran expectativa o el gran tema es cuáles son las condiciones que desde el Estado se generan para la inversión, básicamente. Y creo que hay 4 cosas. Usted, doctor Durán, decía, una es la parte de planeamiento, ¿no? Ángel señalaba, en las regiones, en realidad no sabemos si los proyectos regionales son parte o no del desarrollo nacional. Pareciera que para volvernos a entrar, no. Entonces, eso efectivamente implica un mecanismo de planeamiento que me gustaría conocer las 2 opiniones al respecto. 2, creo que es el término de, finalmente, también la relación, al final, con los términos del consenso, van a ser los términos de la tributación, ¿no es cierto? Y ahí entra todo lo que hemos escuchado en la campaña, si va a haber revisión de contratos, no va a haber revisión de contratos. O sea, creo que es un tema crucial que está planteado, es parte de la condición. Lo tercero, efectivamente, es lo laboral. Yo leía en la mañana para esta reunión, el Banco Mundial en las condiciones de garantía de inversión, al Perú lo pone en el puesto 18. ¿No es cierto? Incluso por encima de muchos de América Latina. Bueno, habría que ver qué son las condiciones de inversión, pero sin duda una cosa es también las condiciones laborales en las cuales se generan eso. Y el cuarto elemento es un punto de conflicto en relación con la inversión, que lo hemos vivido también desde Arequipa, es todo el problema de los recursos, ¿no? Entonces, si no logramos establecer reglas de juego en relación con los recursos, yo creo que va a ser muy difícil, no de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, estando a puertas de una elección, es clave también discutir, oiga, ¿cómo vamos a manejar el tema de los recursos en términos del Estado y en términos del capital privado también, ¿no? Entonces, yo sugeriría, a ver si podemos entrar un poco también por ahí. Bien, vamos a darle ya la bienvenida y también para que pueda responder las preguntas que hacen nuestros panelistas, nuestros invitados en esta mañana aquí en este conversatorio, el poder de elegir en la picantería electoral. Estamos en el primer punto, en el primer tema, inversión pública y privada, a nuestro invitado también, que ya está con nosotros, como indicaba el ingeniero Alex Albújar Cruz, integrante del Plan de Gobierno de Fuerza 2011, consultor en proyectos de inversión e infraestructura en diferentes sectores económicos del país. Bienvenido, buenos días, adelante con respuestas también a las preguntas de nuestros panelistas. Muchas gracias, muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Quería aprovechar la última pregunta sobre esos 4 puntos, digamos, que podría de alguna manera representar cuáles son las condiciones que pueden generar y mandar continuidad e incrementar la inversión privada en el Perú. Efectivamente, como se mencionó en el comentario anterior, hasta ahora los proyectos grandes, digamos, multiregionales, han sido manejados directamente a través de una agencia de promoción privada que es Proinversión, que ha buscado de alguna manera integrar proyectos de infraestructura multiregionales, multidepartamentales, ¿no es cierto? Y eso de alguna manera es probable que haya hecho dificultoso la, digamos, interrelación o la coordinación con cada una de las regiones. Este modelo ya tiene muchos años en
regional en el Perú. Tiene bastante tiempo funcionando de esa manera y ya es hora de que los gobiernos regionales, los gobiernos incluso municipales puedan participar directamente en la promoción y ejecución de estos proyectos de envergadura. Existe el marco legal para que eso ocurra. O sea, los gobiernos municipales pueden formar su proinversión pequeña, los gobiernos regionales pueden formar su proinversión, no se llamaría proinversión, sus comités propios, ¿no?, que se encarguen de hacer todas estas labores de promoción. Ya existen algunos gobiernos regionales en Perú que lo están haciendo, como es el gobierno regional de Lambayeque. El mismo gobierno regional de Arequipa ha participado directamente en el proceso de Majes, por ejemplo, y actualmente está llevando a cabo un proyecto de una central hidroeléctrica directamente como gobierno regional. Entonces yo creo que ahora lo que sigue es efectivamente impulsar que los mismos gobiernos regionales participen directamente y tengan la iniciativa de que, en base a su propio planeamiento, en base a quién es mejor que ellos saben lo que necesitan para su propia región. Tienen el marco legal, tienen el marco normativo, tienen recursos financieros, tienen presupuestos que tienen que devolver. Sin embargo, con simplemente algunas técnicas y estrategias que se aplican ya en el Perú y en otros países, podrían ejecutarse proyectos que están siendo postergados por mucho tiempo, porque efectivamente cuando estos proyectos van a la Agencia Central de Promoción e Inversión, pues como esa agencia atiende a todo el país, probablemente pues algunos proyectos que están más avanzados que otros que entrarán primero al proceso mismo de promoción, cuando el gobierno regional, que es el principal interesado, podría ejecutarlos directamente, que no son técnicas difíciles, no son técnicas complicadas, el marco legal está muy maduro, se va a perfeccionar incluso más adelante para poder seguir incentivando y poder de alguna manera que los gobiernos regionales participen en eso. En el tema de tributación y la revisión de contratos, un tema fundamental para que la inversión privada, digamos, siga desarrollando proyectos es que los contratos sean debidamente suscritos, que haya un equilibrio entre los riesgos que asume el Estado y entre los riesgos que asume el privado. Los contratos, recuerden, cuando el Estado quiere que un inversionista privado financie una infraestructura con sus propios recursos, pues él requiere un contrato sólido para que ellos puedan a la vez acudir a las entidades financieras y poder poner dinero, como lo han hecho en Interoceánica, como lo han hecho en grandes proyectos de infraestructura, y que de alguna manera servirá para poder dar continuidad al tema. Terminado el periodo contractual, terminado, digamos, las condiciones establecidas en el contrato, esas condiciones obviamente pueden ser revisadas, porque el tiempo cambia, el tiempo evoluciona. Cuando uno está promoviendo una inversión, hay condiciones que representan mucha incertidumbre o riesgo y que hay que regularlas en el contrato. Conforme se va pasando el tiempo, uno se va dando cuenta que las condiciones van cambiando y por lo tanto los contratos, una vez que vencen y se quiere continuar con el servicio, se pueden modificar a favor del Estado, más a favor del Estado que antes probablemente, y esto se ha venido dando ya en el Perú. En el tema laboral, la inversión privada tiene que, Vamos a dar opción también a que puedan hacer unas preguntas, quizás más puntuales, a nuestros panelistas, para que podamos terminar esta primera parte. Pero antes me indican, vamos a hacer un alto, avisos importantes también que tenemos que cumplir a través de Radio Yaraví. Señoras, señores, amigos, amigas, ya regresamos en este conversatorio, el poder de elegir en la picantería electoral, hoy abordando 3 aspectos importantes que tienen que ver para nuestro país: inversión pública privada, programas sociales, gestión pública y corrupción. Ya regresamos con mucho más. Conversatorio del poder de elegir en la picantería electoral desde la sede local del diario La República. Indicarles también que toda esta conversación, esta organización hace posible gracias a varias instituciones: el diario La República, Propuesta Ciudadana, el taller de Estosur, sede Arequipa Te Queremos, Labor, Centro de Comunicación de Maquella y nuestra emisora Radio Yaraví. Hoy estamos también con las personas que están en diferentes puntos de la ciudad y del país, vía internet en vivo www.radioyaraví.org.p, y estamos en directo a través de la amplitud modulada 930 de Radio Yaraví, la frecuencia modulada 106.3, y por cierto también en el video en directo en el canal digital arequipatequeremos.org. Y el día lunes el diario La República estará emitiendo un dossier de todo lo que van proponiendo, las propuestas que van haciendo nuestros invitados, voceros de las 2 agrupaciones políticas de Gana Perú y de Fuerza 2011. Entonces también están invitados. Más adelante, pasadas las 9
9:30 de la mañana. Estamos abriendo los teléfonos de la radio para que puedan comunicarse al 213172, para que puedan ustedes hacer también sus preguntas, inquietudes a nuestros invitados. Y de inmediato ya, señoras, señores, amigos, amigas, para culminar este punto, el primer tema que estamos abordando, inversión pública y privada, vamos a dar la palabra también a nuestros panelistas para que puedan formular a nuestros dos invitados voceros, miembros integrantes de la Comisión del Plan de Gobierno de Gana Perú, al doctor José Francisco Durán y al ingeniero Alex Albuja Cruz. Así es que, para que sean puntuales en sus preguntas, al sociólogo Walter Salas, exdecano del Colegio de Sociólogos y profesor principal de la UNSA. Adelante con sus preguntas. Siguiendo en la línea de lo que estamos tratando, creo que vamos aterrizando en algunos conceptos que vale la pena aclarar. Y sobre todo me interesaría entender mejor el rol. ¿Cuál es el rol del Estado, del sector privado y del sector de trabajo en esta suerte de emprendimiento que se quiere hacer por parte de las dos propuestas? El Estado ha jugado, digamos, roles diferentes a lo largo de nuestra historia y proceso. En algunas veces ha habido mucha estatización en términos de gestión, en las otras se le ha minimizado, ha habido más prevalencia del sector privado, pero de una u otra forma el sector trabajo ha estado un poco dependiendo y no ha asumido roles protagónicos en esto. Pero cuando se trata de pretender tener roles protagónicos en inversiones públicas e inversiones privadas, se comienza a utilizar un nuevo concepto que es licencia social, responsabilidad social, presupuestos participativos. Entonces, aquí vamos notando un defecto en términos de la forma, en términos de las políticas que ha tenido el gobierno, cuando el sector trabajo, la sociedad civil, queda un poco relegada ante conceptos como el de licencia social. Y eso tiene mucha relación con planos de inversión pública, planos de inversión privada. ¿Por qué necesariamente el Estado tiene que estar pensando en hacer carreteras, pero no se dice qué va a pasar encima de las carreteras, qué va a generar las carreteras? Hemos trabajado durante muchos años y acabamos de inaugurar, por ejemplo, la interoceánica, pero no hemos generado una propuesta de valor agregado a propuestas de integración como la interoceánica. Entonces, aquí, digamos, los papeles en términos de las inversiones privadas y públicas tienen que ver con compatibilidades, tienen que ver con roles, tienen que ver con sinergias. La impresión que se tiene es de que el Estado está subsidiando al sector privado en sus costos y el Estado está asumiendo eso una mayor carga. Pero por el otro lado se le exige más cosas al Estado que no necesariamente se le exige al sector privado. Y el sector trabajo en esto un poco ocurre como la cenicienta. Y el sector trabajo no tiene ningún elemento y ninguna de las dos candidaturas ha señalado cómo pensar en términos de tecnología, con exclusión de mano de obra, y cómo pensar en competitividad con tecnología y mano de obra. Bien, concretizando nomás a nuestros panelistas, al economista Guilena Arce. Yo sigo notando todavía una falta de cómo. Hablamos mucho del desarrollo económico y también hacemos alusión de que hemos crecido, y eso es cierto, pero todavía no me queda claro cómo van a llegar a este famoso desarrollo económico. Recordemos una cosa muy importante: ningún país se desarrolla si no entramos al área de innovación, al área de la tecnología, al área del conocimiento. Es imposible llegar a ese desarrollo, y para eso necesitamos potenciar al capital humano. Necesitamos también generar confianza. No hablemos tanto de instituciones. La inversión viene por un factor de confianza. Si recordamos simplemente el sistema privado de pensiones, en lo que va en estas últimas semanas, se han retirado más de 50 millones de soles. La bolsa tiene una volatilidad bastante alta, hacia la baja. Y si no comenzamos a generar esa suficiente confianza, sencillamente la inversión privada se retira y no va a haber ese famoso desarrollo económico. Pensemos cómo generar esa confianza y cómo administrar los conflictos sociales que se están dando día a día, y lastimosamente hasta la fecha no encuentro cómo van a solucionar ello sin tener reglas claras, medidas, instrumentos. Vuelvo a repetir, el cómo. Bien, muchas gracias al doctor Ángel María Manrique para que pueda puntualizar algunas de sus preguntas. Sí, me voy a concentrar principalmente en el tema de la inversión pública. Antes la palabra SNIP espantaba a muchas personas,
ahora me parece ya que en las regiones, en los gobiernos locales, el proceso ha ido madurando, ya se cuenta con mayores capacidades técnicas, más no las suficientes en las diferentes instancias regionales y locales. Sin embargo, el mismo Sistema Nacional de Inversión Pública peca de ser centralista. Todavía sigue el Ministerio de Economía y Finanzas manteniendo y supervisando el mínimo detalle de inversión. A ello sumado a que el único criterio que prima para la inversión pública es la rentabilidad. Por lo tanto, dejas de lado todos los proyectos sociales que ustedes pretenden impulsar. Lo cierto es que entonces estarían realmente con la soga al cuello. Van a querer hacer todos sus programas sociales, pero el sistema tal cual está no se lo va a permitir. ¿Qué propuestas plantean para optimizar este Sistema Nacional de Inversión Pública que va a permitir la generación de esta inversión en cada una de las regiones? Bien, muchas gracias. Vamos de inmediato entonces a las respuestas también que puedan dar en este caso los representantes integrantes de la Comisión del Plan de Gobierno de cada una de estas agrupaciones que están en esta segunda vuelta electoral. Vamos con el doctor José Francisco Durán para que pueda dar también algunas respuestas. Tenemos 2 minutos, por favor. Yo creo que estamos de acuerdo en que hay que eliminar o superar el sistema de atracción de inversiones con miras principalmente a la rentabilidad hechas desde Lima, en reuniones privadas, ¿no es cierto? Ese sistema tiene que ser superado a través de un mecanismo de concertación, de transparencia, de tal manera que cuando venga la inversión se tome en cuenta el impacto nacional, se tome en cuenta las condiciones laborales, se tome en cuenta el rol de las regiones, se tome en cuenta las variables sociales. Una vez que esos aspectos están contemplados, incorporando en el debate a las regiones que van a ser tocadas, afectadas por la inversión desde Lima, se pueda finalmente llegar a un acuerdo de inversión y luego sigue la parte mecánica y finalmente concluye en el escudo tributario, que es el convenio de estabilidad jurídica. O sea, no se puede dar porque necesitamos atraer la inversión. Eso ya pasó, ya no estamos desesperados por atraer la inversión. Debemos atraer la inversión y si alguien no quiere venir, vendrá otro. Pero tiene que estar de acuerdo a un objetivo nacional y social claro. Y en ese sentido creo que hay que ponernos de acuerdo en que ya no basta que Lima lo haga, ya no basta que sea el ministerio o el presidente que lo promueva. A nivel regional y a nivel local tiene que desarrollar sus propias capacidades para poder replicar a esta escala esos mismos mecanismos y articular con Lima. Si ustedes no tienen la capacidad de manejar grandes proyectos, de entender qué es lo que está en juego y de proponer puntos específicos de negociación, es muy difícil que desde Lima lo haga, tenemos que estar preocupados por toda la escena regional. Creo que hay un punto en el cual podemos avanzar. Hoy día la inversión en ninguna parte del mundo la hacen los gobiernos nacionales, la hacen los 3 niveles de gobierno. Y los 3 niveles de gobierno tienen que estar capacitados para entender la inversión, su mecánica, sus particularidades y asegurar que tengan los impactos sociales beneficiosos específicos y evitar los negativos. Cuando se habla de confianza como un mecanismo clave para atraer a la inversión, hay que también pensar en la confianza de los pueblos, en la confianza en las regiones, en la confianza de los campesinos. ¿Por qué no hablamos de confianza o de generación de confianza con ellos? Ese es otro punto que yo pongo aquí como un elemento esencial. Y en ese sentido me parece que hemos prescindido de ellos, hemos prescindido de la consulta previa. Hay que introducir, antes de la discusión de la inversión, el sistema de consulta previa con los pueblos, con las regiones, para asegurarnos que cumplan con las metas. Bien, muchas gracias. Le damos la intervención también, respuestas a las inquietudes de los panelistas, al ingeniero Alex Andújar Cruz, integrante, miembro de la Comisión del Plan de Gobierno de Esfuerzo 2011. Bien, gracias. Nosotros creemos que el rol del Estado es básicamente generar las condiciones suficientes para que la sociedad se sienta atendida, los inversionistas puedan apostar por el país y generar proyectos de infraestructura. Recordemos que cuando nosotros le encargamos como Estado a un inversionista que ejecute alguna obra, lo que buscamos es un beneficio social. O sea, nosotros no encargamos de construir centros comerciales, esos son negocios meramente privados. Si nosotros pedimos que construya un reservorio de agua para la irrigación es porque queremos desarrollar el agro. El inversionista no va a venir a poner dinero en desarrollar una represa de agua si no tiene por lo menos unas condiciones mínimas que le garanticen una posibilidad de negocio. En el tema de confianza pasa por ello. O sea, cuando hablamos de confianza, efectivamente, pues tenemos que generar esa confianza en que la inversión del mismo Perú, de inversionistas peruanos y de inversionistas extranjeros, puedan, digamos, apostar por un proyecto a 20 años, a 25 años
y que los financien con sus propios recursos y el Estado los recursos que tiene no los utilice en proyectos que el privado puede financiar directamente, sino que a su vez estos recursos el Estado ya los puede utilizar en proyectos sociales, más sociales,